unos documentos que tienen que ver con lo que ocurre en el caso que se está viendo respecto a las inversiones de Odebrecht en el país y su vinculación con el presidente de la República. Debo señalar que acabo de estar en la Defensoría del Pueblo, he estado en la Fiscalía de la Nación y al fiscal de la Nación le he dejado ya un documento. Al fiscal Pablo Sánchez le he dejado ya la denuncia que estoy formulando para su trámite correspondiente, con los anexos respectivos. Y dentro de un rato, esta misma denuncia la voy a dejar a la Comisión del Congreso, ante la Comisión Lavajato, investigadora del Congreso. Esta denuncia, ¿en qué consiste? Consiste que en el país hay clara conciencia que la inversión de Odebrecht ha estado vinculada a procesos de corrupción de alto nivel en las responsabilidades públicas, pero también de muchos recursos, de mucho dinero saqueado al país, y de obras que han sido desvirtuadas, deformadas o paralizadas para ese negocio, para ese gran negociazo. Ese nivel de corrupción que se ha evidenciado en varios campos tiene un campo particular, pero las investigaciones se habían ido derivando a ver cuánto le habían pagado a los candidatos en campaña, que era una de las pistas de investigación. Esto es, que la corrupción le daba dinero a algunos para sus campañas electorales y que Odebrecht tenía un fondo especial para poder guardar ese dinero y aportarlo a las campañas electorales. Entonces, cuando aparece la posible vinculación entre el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y Odebrecht, se centra en ese punto los procesos de investigación y de debate nacional. Ya se había demostrado en otros casos, y hace poco el propio Odebrecht reconoció que AG quiere decir Alan García, y darle a Keiko, darle acá quiere decir darle a Keiko más de lo que ya se le dio. Solo que dijo, tiene que ser Barata, el encargado en el Perú, quien certifique los montos, el momento y las condiciones. Pero ya estaba claro que había habido un dinero apropiado por Odebrecht y reformulado de manera ilícita a través de sobornos en la campaña electoral. Aparece entonces el nombre del presidente Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente, y muchas de las denuncias se empiezan a centrar en si había o no recibido aportes para la campaña electoral. Yo tengo la información correspondiente que ya publiqué hace un tiempo en un libro que se llama La República Lobista, y que por esas cosas del destino, como las redes sociales existen y funcionan casi mágicamente, yo, además de lo señalado en el libro La República Lobista, que me permitió ganarle un juicio a Pedro Pablo Kuczynski en el Poder Judicial, además de eso, he obtenido por redes, por magia de las redes, porque aparecen las informaciones, un documento que es clave, que es el documento de la principal empresa a la cual está asociado Pedro Pablo Kuczynski, que se llama First Capital. Esta empresa es una empresa que es la que hace de boutique financiera, es la que organiza la parte financiera de las inversiones de las otras empresas de Pedro Pablo Kuczynski. Y esta empresa tiene un reporte de actividades relevantes. Y ese reporte de actividades relevantes, ¿qué cosa es lo que confirma? Confirma algo que es muy claro tenerlo en cuenta. En el caso del Perú, hay algunas actividades relevantes a las cuales First Capital puso su participación directa como empresa. ¿Cuáles son? Aquí tengo dos, hay muchas más, pero tengo dos que están vinculadas con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Una es la que tiene que ver con la construcción de la Interoceánica del Sur, y la otra tiene que ver con temas agrarios, con temas de Lambayeque, con Olmos, y en las dos participa Pedro Pablo Kuczynski. Aquí están los documentos de prueba, que se equivocan aquellos que quieren buscar si Pedro Pablo Kuczynski les recibió algún aporte de campaña.
Por eso ha dicho el Odebrecht, es una piedra en el zapato, no es un benefactor ni un beneficiario, hasta donde se conoce, de aportes en la campaña. Él ya participó activamente en la manera como Odebrecht estafó al Perú, y fue parte de esa estafa, y parte del lado empresarial. ¿Cómo? A través de su empresa boutique principal, que se llama First Capital. Esta empresa es la que con nitidez y con claridad participa, gracias a que Pedro Pablo Kuczynski está primero en el ministerio, deja encaminado la obra, luego se retira, igual como hizo en el caso de Camisea. Aquí vuelve a hacer lo mismo y se ofrece a los inversionistas para que, me agarre esto por favor, se ofrece a los inversionistas para él garantizar que puede haber un adecuado aporte financiero. ¿Y cómo viene el aporte financiero? Vamos a ver los casos concretos, que tienen que ser investigados por el fiscal de la Nación y tienen que ser investigados por el Congreso. En el caso de Conirsa, Irsa Sur, Perú, 2006. ¿Cuál es el tipo de actividad? Financiamiento. ¿Cuál es la responsabilidad, el rol de Pedro Pablo Kuczynski? Asesor financiero exclusivo. ¿En qué consiste la actividad? Securitización de cuentas por cobrar de la carretera interoceánica en el sur del Perú. ¿Acaso no fue cuando Pedro Pablo Kuczynski era ministro y participaba en el gobierno? ¿No fue cuando se empezó a diseñar la carretera interoceánica del sur sin estudio de factibilidad real? ¿Acaso no fue ahí en los cuales se empezó a generar las condiciones para que no haya un estudio de factibilidad? ¿Para que no haya un verdadero estudio de ingeniería para saber cuánto costaba? ¿Acaso no fue la manera de manejar la obra, cómo se deja a constantes emergencias financieras, que hay que buscar apoyos financieros para sacarla adelante? Y por lo tanto el financiamiento se vuelve la clave, y es un financiamiento con adendas como las que vimos en el caso de Chincheros, con adendas dejadas que el esquema financiero lo resuelva. Esto es, ponga la tasa de interés que quiera y maneje el financiamiento a su antojo y a su interés particular. ¿Cuánto es lo que movió Pedro Pablo Kuczynski en el Irsa Sur, en Conirsa? ¿De cuánto su empresa tenía que ver? 600 millones de dólares de securitización de cuentas por cobrar, carretera interoceánica del sur en el Perú. Ahí está. Él sabía que esa carretera no tenía cargas, que no era rentable. Él sabía que el esquema constructivo era un esquema constructivo falso, mal hecho. Él sabía que no había ninguna posibilidad de que esa carretera se convirtiera en un eje de conexión interoceánica y de mutuo desarrollo con Brasil, y que iba a ser o un sitio para paseo, o en el peor de los casos, para narcotráfico, o para una invasión de la Amazonía para la minería ilegal. Porque eso era evidente, eso se sabía. Fue denunciado, entre otros, por Gustavo Guerra García, la falta de un estudio de factibilidad real, que fue viceministro, y denunció por eso, y por eso salió. Pero Pedro Pablo Kuczynski no solamente siguió apoyando el tema, sino asumió ser el asesor financiero principal de la empresa Odebrecht. Esa es una piedra en el zapato. ¿Cuál es la otra piedra en el zapato? Estamos hablando solamente de dos piedras en el zapato. Existe una empresa que está trabajando muy activamente, no voy a hablar de todas las que tienen que ver con Pedro Pablo Kuczynski, Calpa, Eje Cusco, Misti Perú, Conirsa, Costrumat, Benequip. Hay una que se llama Trasvase Olmos, 2005-2006. ¿Cuál es la labor de Pedro Pablo Kuczynski? Asesor financiero exclusivo de esto, que también se ha demostrado que ha tenido grandes irregularidades. Y en este caso, Odebrecht es la primera empresa que ha tratado de vender ese activo, de dárselo a otro fondo internacional. Pero Kuczynski estuvo vinculado directamente como asesor financiero exclusivo para estructurar la deuda, las inversiones, los pagos. Por lo tanto, lo que se diseñó estuvo diseñado para la ganancia
del asesor financiero exclusivo. Tenemos los dos casos, hay muchos más, pero esos dos casos son directamente en los cuales él ha participado como asesor financiero de Odebrecht. Insisto, no se trata de que él haya tenido dinero de la bolsa para coimas, de repente lo tuvo. Eso lo dirá Barata, eso lo dirán los de Odebrecht en su momento. De lo que se trata es que él tuvo una labor mucho más directa y responsable, y de mayor responsabilidad por lo que significa para el país. Él estuvo en la estructuración de la trafa de Odebrecht. Él es copartícipe financiero y empresarial de la trafa que hizo Odebrecht en esa y en otras obras. Esa es su responsabilidad. Por lo tanto, hemos pedido a la Fiscalía de la Nación que tome en cuenta estas informaciones y que investigue y que deslinde las responsabilidades. Y vamos a pedir a la Comisión del Congreso, que está investigando estos temas, que centre el blanco de investigación, que centre el objeto de la investigación y que investigue con toda serenidad y profundidad. Y vamos a pedir al presidente de la República actual que responda, pero no responda con palabras o con sonrisas, que responda con documentos. ¿Cuál fue su rol? ¿En qué cosas estuvo comprometido? ¿Qué cosas decidió para garantizar esa relación financiera? ¿Y cuánto beneficio, además de este, obtuvo al respecto? Ahí tenemos entonces lo que ahora es una caja vacía, una caja oscura, una caja negra, una caja de delitos que tienen que ser respondidos y probados, pero que los fundamentos, las pruebas básicas ya están sobre la mesa. Le corresponde al presidente de la República responder. Y si es responsable, debe renunciar. Si es responsable, debe ser reemplazado. Porque no podemos tener en la presidencia de la República a alguien comprometido de esta forma con la corrupción, o de cualquier forma con la corrupción. Y la Comisión del Congreso tiene que también enfocar su estudio, enfocar su análisis, porque si no, vamos a tener una ronda de agravios y de discusiones en las cuales se va pasando el tiempo, como ha ido pasando, y va quedando impune. Y se va haciendo otros negocios, otros negociazos, otros negociados, y la impunidad va primando en el país. No solamente en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, en otros casos más, es el momento de enfrentar drásticamente la corrupción y separar de sus cargos a quienes han cometido corrupción. Pero al que no lo ha cometido, al que tiene pruebas que indican su inocencia, que las presente. Si Kuczynski dice que es inocente, que presente su documentación, que señale su documentación, que haga sus descargos, pero de ninguna manera que exista complicidad, o que exista amiguismo, o que exista favoritismo, o que exista revancha de cualquier tipo. Aquí lo que se requiere es cumplir con la moral pública del país, porque los funcionarios públicos todos tenemos la obligación de responder al mandato del soberano que es el pueblo, y de no permitir ni un ápice de corrupción. Vamos a enfrentar este caso, y yo estoy seguro que el país podrá avanzar serena y claramente al respecto.